Antes en mi país la educación obligatoria empezaba desde los 10 años, ¿no? Después desde los 7, después de los 5, ahora desde los 3 años. Existe a largo plazo una consecuencia de esto de que ya ese niño ya no crezca viendo a la familia como una institución de donde puede aprender valores, donde puede aprender un montón de cosas y ya vea al Estado cada vez más paternalista. Sí, a ver, el proceso de construcción de estados, el nation building o el state building, que se llama así, de construcción de estados, implica una sustitución de las funciones de otras instituciones y que el Estado las vaya asumiendo poco a poco. Igual que el Estado asumió en su momento la justicia, se la quitó a los señores, a los aristócratas y la instituyó en burocracias estatales y que le quitó la capacidad de defensa a las personas o a las milicias, a las personas y las centralizó también en aparatos estatales de policía o de ejército, ¿no? También es un proceso de sustitución de valores en el sentido de que intenta que quien eduque a la juventud no sean las familias, sino que sea el gobierno. Y ese conflicto se da a veces, por ejemplo, con todo el debate que puede haber sobre la asistencia obligatoria a las clases, ¿no? Sobre si los padres tienen derecho a educar a sus hijos o no. Y porque es un proceso Hobbes ya lo explicó. Hobbes en Leviatán lo explicó muy bien, que el Estado debe ser el árbitro último de la moral, es decir, quien decida qué es lo que está bien y lo que está mal es el Estado, no otras instituciones. Si le quita la educación a las familias, si le quita la educación a las instituciones religiosas, el Estado pasa a ser el último garante de la moral, el último decisor de la moral y es el que, digamos, más o menos educa a los niños en los valores que él tiene. Y cuidado, si fueran unos valores inmutables a lo mejor podría ser algo menos malo, pero yo veo que esos valores van cambiando, porque yo sé que a mí me educaron unos valores y sé que a mis sobrinos lo están educando en otros. Claro. Porque son distintos de los que tuve yo. No sé cuál de los dos es mejor, ya sería otro debate, pero que sí que lo están educando en otros valores distintos, así, y que los valores en los que yo fui educado se consideran anticuados o como un montón de o cosas peores, ¿no? Claro, eso es el debate. ¿Quién tiene debate eso? ¿Quién debe ser las familias que eduquen a los niños o no? Yo no critico el adoctrinamiento. Cuidado. Mis profesores, supongo honradamente, me enseñaban lo que ellos creían y sabían. No creo que lo hicieran a mala fe. No pienso que fueran a engañarme a propósito, sino que ellos creían en esas cosas y me las intentaban inculcar a mí. Y es normal que yo tenga parte de los valores que tengan mis profesores. Lo que critico no es eso, lo que critico es que haya monopolio. Es decir, que yo no haya podido contrastar esas ideas con otras personas distintas, sino que no haya, digamos, sistemas alternativos, que otros sistemas enseñen otro tipo de filosofías políticas, sociales o de otro estilo, ¿no? Es lo que más cuestiono, no el adoctrinamiento. El problema yo creo que son los currículos. Los currículos, en el sentido que vienen dados pues, por un ministerio y que decide qué temas y qué cantidad de esos temas tienen que estudiar los estudiantes en todo el país. En España hay variantes pues, autonómicas, ¿no? Pero en general el pensum, el currículum, es el mismo para todos los niños y niñas de un país, ¿no? Es el mismo sistema. Y eso es lo que más cuestiono yo. ¿Por qué tiene que haber solo un sistema? ¿Por qué no puede haber, digamos, competencia de currículum, saber cuál se adecua mejor a las personas, sino que todos tienen que estudiar lo mismo, porque ahí es donde entra la raíz política del problema. Instauran sistemas de educación obligatoria, en su momento incipientes y no muy elaborados, pero establecen que todos los niños de España tienen que estudiar lo mismo, y más o menos en la misma edad. Pero no hay una variante de currículum. Y después se instauran pues, sistemas de reválida o sistemas de selectivo, como llaman en España, o EBAU, para controlar esa enseñanza. Yo lo digo muchas veces en relación ya sin entrar en temas de política o de economía, ¿no? Por ejemplo, pensemos en literatura. Yo estudié un canon, creo, igual me equivoco, que era el canon de Lázaro Carreter. Todos los niños de España pues, tuvieron que leer esos libros. De hecho, pues, se ve porque las librerías de segunda mano son muy abundantes, porque se pueden comprar, porque todo el mundo los compró. Imaginen que yo soy un profesor y en la secundaria, por ejemplo, y digo, no, el canon de Carreter no me gusta, ¿no? Y prefiero estudiar el canon, por ejemplo, de García Viñó, que es otro canon, que es otro profesor que explica otros libros, que no coinciden casi ninguno con el otro canon. ¿Qué me pasaría a mí como profesor si yo enseño un canon distinto? Cuidado, no estoy hablando de temas polémicos, simplemente de gustos literarios o de gustos de cosas distintas. Yo tengo un gusto literario distinto y quiero explicar a mis niños pues, una visión de literatura pues, que es la que yo comparto. ¿Podría hacerlo? No.
No, me censurarían, no. ¿Cómo sería la cosa? Me vendrían mis padres, vendrían los padres de los niños, y me vendrían los niños, mire, está muy bien eso que enseña usted, profesor, ¿no? Pero yo tengo que aprobar un examen de reválida, o yo tengo que aprobar un examen selectivo. Si usted me explica estas cosas, yo no puedo aprobar, y no puedo ser médico, no puedo ser ingeniero, no puedo ser físico, yo no aprobaría ese examen de reválida o de secundaria, ¿no? Entonces, por favor, enseñen lo que entra en ese examen. Ahí está la forma de control. Pero no es un control directo, es un control indirecto, ¿no? A lo mejor sin maldad, pero porque ese ansia de controlar que todos los niños tienen que leer exactamente los mismos libros. Te digo que, por ejemplo, en la economía y la política, cuando se enseñan de forma formal también tienen que seguir un cierto canon, una cierta cosa así. Y supongo que de ahí viene la cosa. No es cuestión solo de los profesores, que sean ellos deliberadamente malos, que no lo creo, sino que el propio sistema de educación plantea este tipo de cosas y, digamos, no permite salirse mucho de él. Algunos profesores sí, por su cuenta, enseñan cosas aparte, etc., pero lo normal es que sigan este tipo de esquemas y enseñen a sus alumnos a seguir los principios que se le marcan para que ellos puedan aprobar después esos exámenes, ¿no? Y ahí está la cuestión. ¿Por qué todos tienen que tener la misma visión de la historia? ¿Por qué todos tienen que tener la misma visión de la literatura o de la política o de la economía o otro tipo de temas? ¿Por qué no dejamos cada colegio ensaye su currículum y después los niños cuando se crucen, pues unos a otros se enriquecen? Yo no sé por qué necesariamente todos tienen que seguir el mismo esquema. Es una cosa que nunca entendí. Por ejemplo, las matemáticas y la geografía, que sé que usted es crítico a estas materias, por ejemplo, la matemática moderna, ¿no? Que usted... Sí, no soy crítico con esas materias, soy crítico cómo se enseñan esas materias, que es muy distinto. Las matemáticas son súper útiles, no es nadie. A veces me dicen, no, ¿qué está usted en contra de las matemáticas? ¿Cómo estará en contra de las matemáticas? No, la matemática moderna, ¿no? Claro, no, de la forma que se enseñan las matemáticas. Por lo menos es la tesis, por ejemplo, de matemático español que se llama Julio Pascual, que también escribió algo de estos temas, explicando que la forma que se enseñan no es la más adecuada. Que la geografía es un arma también de creación de estados, está más que demostrado y está súper estudiado. Por ejemplo, Benedict Anderson fue uno de los primeros, pero Jeremy Black, por ejemplo, Maps and Politics, también explica algo semejante, ¿no? Explicando cómo el concepto de mapa, la cartografía, el diseño mental de las fronteras, etcétera, contribuye a la visualización del fenómeno estatal. Y las matemáticas, lo que explica Pascual, aún me falta por contrastarlo, ¿no? Lo que dice que la forma que se enseña es básicamente para que se vea o se visualice que quien sabe son los profesores y que los padres, digamos, que no están capacitados para enseñar a sus hijos en determinados temas. Eso es lo que explica él. Pero yo no soy crítico de las matemáticas, no de geografía. Digo que, líbreme Dios, solo digo que es la forma en que se enseña. La idea de mapa de Estado que nos meten a todos en la cabeza, que todos tenemos que visualizar el mapa de nuestro país, etcétera, y muchas veces dibujado y muchas veces, por ejemplo, como se exhibía en los colegios de antes, que siempre en todas las aulas había un mapa, por ejemplo, de España, todo desplegado en el aula al lado de las imágenes icónicas del Estado, estaba el mapa allí, ¿no? Y el mapa es omnipresente porque era lo que se veía en todas las escuelas. Ahora ya no se hace así, pero en otros tiempos sí. Y todos los niños españoles de otra época tenemos una foto de nosotros de pequeños con un mapa de España detrás. Sí. Acá también, en mi país. Acá también lo hacen. Sí. Porque es una práctica que se copia y que se imita, claro. Porque es muy potente la visualización. La visión que se enseña en las escuelas es como la oficial, ¿no? Porque todo régimen político educa en su régimen político, educa en los valores de su régimen político, eso casi no hay excepción, ¿no? El problema es, la mayor parte de la población, pues cuando acaba la escuela, pues cada uno busca su trabajo, pues unos pues trabajan ingenieros, otros son carpinteros, otros son mecánicos, otros son médicos, otros químicos, o lo que sea, cada uno se dedica a su profesión. Bien. Pero quitando a algunas personas que más o menos se especializan en esto y tienen acceso a lecturas de este tipo de cosas, la visión que se lleva de la política el 90 y tantos % de la población es la que se aprende en la escuela, porque es lo que le dije yo antes, es la única educación formal, elaborada y sistemática que recibieron sobre ese tema en su vida. Y no tienen acceso a otras visiones. Igual que yo, por ejemplo, yo estudié algo de biología o de química en la escuela, como todo el mundo, ¿no? Pero ya me dicen por dónde empezar con un libro de química, yo no sé cuál es el libro correcto para empezar, ni cuál es el bueno, ni cuál es el malo, etc. Tendría que gastar mucho tiempo en educarme en ese tipo de valor, igual que de química o de plantas o de botánica, no sé por dónde empezar. Si lo sabe el botánico, que lleva mucho tiempo en eso, pero yo no. Entonces, claro, yo en ese tipo de temas pues son muy susceptibles a ser manipulados si quieren, ¿no? Porque yo no sé de pandemias ni sé de cosas así. Entonces yo me creo más o menos lo que me dicen. Pues lo mismo pasa al resto de la población con respecto a la política social. La educación que llevan, formal, no la que es
esta, la que aprenden en la escuela. En cambio, si quieren, no tienen acceso, digamos, no que no tengan acceso, que no está censurado casi nada y que en Internet menos, pero no saben por dónde empezar si quieren leer visiones alternativas. Requiere un tiempo, un gasto y unos conocimientos previos que probablemente la mayor parte de la población no tiene. Igual que yo no los tengo de biología, de química o de ingeniería. A ver, las universidades modernas, tal como se crean, no fueron entes pensadas como entes de libertad, sino fueron pensadas como sitios para crear funcionarios eficientes o bien formados para el Estado. Yo sé que, por ejemplo, la Facultad de Políticas, que se creó la primera en España, Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales, se llamaba así, que era la primera que hubo en España, la creó Franco para crear los funcionarios necesarios para su régimen y para darle las herramientas necesarias para gestionar un Estado. Esa fue la lógica, no el debate de la política. Eso vino después en algunos ámbitos, pero normalmente y sigue siendo así. Buena parte de los egresados de las universidades es normal, quieren un buen trabajo, bien sea en el Estado, bien sea pues, trabajando en estos aspectos, buena parte de ellos. Muchos médicos, por ejemplo, jóvenes, sobre todo cuando los jóvenes lo que están educados es para trabajar en un sistema estatal de salud. ¿No? Bueno, para eso se educa. Es decir, no, yo tampoco estoy diciendo que la gente pues como que se echa al monte o se echa a la guerrilla para que sean mártires, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que se trata es que conozcan un poco de qué va esto, que sepan un poco cómo opera esto. Y básicamente es lo que yo intento permitir, no llamar a la gente a la guerrilla. Sí, normalmente, eso lo decía Hayek, creo que lo decía Hayek, creo que fue Hayek que decía, usted estudie y apruebe lo que le mande, después estudie lo que le gusta, ¿no? La ventaja, si tenemos alguna, es que nosotros tenemos que conocer perfectamente lo que dice el otro, para refutarlo punto por punto. En cambio, el estudiante normal no se preocupa, repite aquello y ya está. Es nuestra pequeña venganza, si quiere así, ¿no? No, quiero decir que al final, claro, es que Keynes dice tal cosa. Probablemente pocos conozcan mejor a los keynesianos que un austriaco. Tiene que conocerlo y saber qué dice y dónde está equivocado, si lo está. No, pero nos obliga a conocerlo en serio, cosa que el otro normalmente dice, esto es lo que entra. Lo cuento y ya está. No se lo plantea. Nosotros sí, nosotros acabamos conociendo mejor el pensamiento que los otros. Pero recurran también siempre al libro, no solo el vídeo, el libro también. Sí, sí. El vídeo llama la atención, pero el conocimiento profundo es trabajo duro y solitario, con sus libros cada uno en su casa.